1 de cada 100 personas que están en posibilidades de trabajar, ya sea que están desempleadas o que están buscando activamente trabajo, 1 de cada 100 tiene su dinero invertido en acciones en México. O sea, no forzosamente acciones en México, me refiero de la población económicamente activa en México, solo el 1% invierte en acciones. Invierte en acciones, correcto. Y en Estados Unidos, más o menos, ¿cuál es el...? 60%. 60%. 60 de cada 100. Mi querido Vic, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar una vez más en Escala de Grises dentro de Plaza Pública. Qué gusto tenerte aquí. El gusto es mío, Takis. Encantado. Oye, pues el día de hoy, los índices accionarios. Me gustaría platicar acerca de eso. Que aparentemente son muy difíciles por el nombre, muy estructurado, pero la realidad cuando lo aterrizas es mucho más fácil. Y me gustaría comenzar diciendo, para que tú me fueras diciendo tu opinión, pero en Estados Unidos hay alrededor de 4,000, 5,000 empresas públicas, las que se están operando en la bolsa. Correcto. Cuando en México hay como 150, ¿no? O sea, ya de entrada para empezar a poner en perspectiva los tamaños de las diferentes economías. Entonces, cuando la gente dice, quiero invertir en bolsa, pues llegar al mercado accionario en Estados Unidos, encontrarte 4,000 o 5,000 opciones de inversión, se te cae el mundo encima porque ¿por qué una va a ser mejor que otra, ¿no? Y de alguna u otra manera, creo yo que debería de haber una solución para eso, creo yo que lo hay, y ahí es donde entra este concepto del índice accionario, ¿no? Correcto. ¿Crees que me puedas más o menos platicar de una manera aterrizada qué es un índice accionario, entendiendo como contexto que hay 4,000 o 5,000 empresas públicas en Estados Unidos? Claro. Al final de cuentas, cuando pensamos en las bolsas de valores, nos viene a la idea, esta idea un poco caricaturizada de gente en el piso, ¿no? Comprando y vendiendo acciones y enfrentando como un escenario de mucho estrés o de mucha adrenalina, ¿no? Y la verdad es que como que esa manera de comprar y vender acciones pues, ya quedó obsoleta hace algunas décadas y hoy en día pues todo se hace a través de pantallas, ¿no? ¿Para qué sirven las bolsas? Las bolsas son un lugar físico en el cual las empresas van, se hacen públicas en el sentido... divulgan toda su información para que tú sepas cuánto ganan, cuánto les cuesta, qué rentabilidad generan y en función de esas cifras que la gente pues compre un pedacito de esa empresa y el rendimiento que va obteniendo la empresa a través de su operación se convierta en un rendimiento para la persona que está apostándole a esa empresa, ¿no? Entonces un índice accionario hace las suertes de un seleccionador, ¿no? Hemos hablado de, por ejemplo, un seleccionador de una selección nacional, ¿no? En México, que nos gusta tanto el fútbol, ¿no? Tienes una liga local con diferentes equipos, de los cuales pues tiene que haber una persona que escoja a los mejores, ¿no? Entonces ese seleccionador, ese Diego Coca, ¿no? Es el índice accionario que te dice, a ver, el mejor medio es este, los mejores defensas centrales son estos, el mejor portero, los mejores delanteros, ¿no? Y te junta una canastita, ¿no? Los 23, los 25 mejores, y esos te los pone en un equipo especial, que es la selección nacional, ¿no? Entonces, ese símil lo puedes extrapolar al tema de las acciones. Es decir, en lugar de, si yo tengo 4,000 o 5,000 acciones de las cuales puedo escoger, es el equivalente que en la Liga Mexicana yo tuviera que analizar a cada uno de los jugadores de los 20 equipos o no sé cuántos equipos haya, Más o menos. a cada uno de los técnicos, de quién es el dueño de este equipo, para poder decir, oye, pues la Liga Mexicana tiene X o Y, tendría yo que analizar a cada uno de ellos. Entonces, ese es el equivalente a los 4,000 o 5,000 empresas en Estados Unidos. O, a lo mejor, agarro la selección nacional, que en teoría, que los intensos del fútbol no se nos pongan intensos, pero esto no es un ejemplo, quizá muy burdo, pero esta selección agarra al mejor de junta a los 20 jugadores, y entonces tú desde afuera, para analizar, mejor dicho, el comportamiento del fútbol mexicano, pues la selección nacional es representativa. Claro. ¿No? O sea, se va al Mundial y de acuerdo a cómo quede México, pues es como más o menos el fútbol mexicano, ¿no? Totalmente. En lugar de estar analizando a cada uno de ellos. Cuando lo llevas entonces en este lado a la bolsa, en lugar de ver a las 4,000, 5,000 empresas, checas a unas cuantas que en teoría son las mejores. Y en lugar de mejores, yo diría las que tienen ciertas características que nosotros escogemos, para en lugar de checar a 5,000, nada más checas 500, checas 100.
¿Más o menos se cuadra el ejemplo o no? Totalmente, digo, creo que pusiste el ejemplo del Mundial, ¿no? Entonces, si quisieras ver cuáles son los mejores equipos para el Mundial, ¿no? Que acaba de ser en Qatar, pues no te vas a analizar cada uno de los 20 equipos de cada una de las ligas de primera división, ¿no? De las 32 selecciones que participaron. Lo que haces es fijarte en los jugadores que ya seleccionó alguien, ¿no? Y lo mismo pasa con los índices accionarios, ¿no? Hay índices accionarios en el Reino Unido, en Alemania, en Francia, en España, en México, por supuesto, en Brasil y en Estados Unidos, que por la capitalización, es decir, la cantidad de empresas que están metidas en estos mercados accionarios, pues es muy relevante a nivel global. Hay una estadística que antes de entrar aquí me estabas platicando Claro. acerca de la población económicamente activa y tiene que ver con esto, ¿no? O sea, mejor dilo tú porque me la voy a robar, pero me pareció impresionante. Sí, pues lo que dicen las cifras de Gallup, ¿no? Que es esta grande empresa a nivel global muy conocida de encuestas, es que 1 de cada 100 personas que están en posibilidades de trabajar, ya sea que están desempleadas o que están buscando activamente trabajo, 1 de cada 100 tiene su dinero invertido en acciones en México. O sea, no forzosamente acciones en México, me refiero de la población económicamente activa en México, solo el 1% invierte en acciones. Invierte en acciones, correcto. Y en Estados Unidos, más o menos, ¿cuál es el...? 60%. 60%. 60 de cada 100. Ahora, lo importante de esto, que claramente la estadística es una locura, es que incluidos ese 60% de la población económicamente activa en Estados Unidos, no estudia estas 4,000 o 5,000 empresas. Correcto. Es decir, no hay poder humano que alcance a decir, ¿por qué voy a escoger Apple, Amazon o AT&T, ¿sabes? O sea, el punto es, ¿cuál es el conglomerado de estas? Un índice accionario, entonces ese 60% que le mete lana, pues solamente va y compra este índice accionario. El otro ejemplo que el otro día yo pensaba es justamente vas en el súper y vas con un carrito y en lugar de estar viendo todas las opciones que tienes dentro del súper, lo que tú metas en ese carrito de súper, ese es tu índice accionario, que de alguna manera hace las veces de ver el comportamiento, los artículos que hay en el súper y tú te llevas la selección que tú prefieres. Es un ejemplo muy burdo, pero también aplica, ¿no? Claro, hay que recordar, por ejemplo, incluso cuando vas al súper, que hay, como por ejemplo los fines de año, ¿no? Unas despensas prefabricadas, ¿no? Más o menos es la suerte de un índice, ¿no? En vez de ponerte a seleccionar, ¿no? Hacer esta selección muy específica de qué tipo de pasta me llevo, qué tipo de detergente, qué tipo de fruta, qué tipo de verdura, bueno, pues ya te hacen una canastita ya medio prefabricada y compras esa, ¿no? Y en el caso de los índices, cuando tú te animas y metes los pies en el agua para meterte al mercado accionario, un índice es una gran opción porque te da una selección y además te hacen pública, te desglosan las características que siguen para escoger a las empresas que están ahí. A ver, Vic, si yo te pidiera entonces la definición literal de un índice accionario, ¿cuál sería? Pues mira, aquí la tengo preparada. Un índice accionario es una medida estadística utilizada para medir el rendimiento general de un grupo específico de acciones en un mercado financiero. Pero creo que tú puedes dar una un poquito más coloquial. Pues sí, yo me iría al supermercado y el supermercado es todo el universo de cosas que tú puedes comprar, ¿no? Productos, precios, colores, sabores, rubros, ¿no? Te vas a la salchichonería, es distinto a la carnicería, etcétera, etcétera. Y el carrito de súper, literal, lo que vas metiendo, las salchichas que metes, el cereal que metes, la Coca-Cola que metes, etcétera, eso empieza a ser ese índice que es una representación del universo tan grande que existe dentro del súper. Y cuando tú te vas con ese índice accionario, te llevas esa parte chiquitita que es muy representativa de eso. A lo mejor es muy burdo el ejemplo, pero creo que es una buena manera de verlo ya aterrizado, ¿no? Sí, sobre todo porque las personas que se dedican a esto escogen un carrito de súper que realmente cumpla las veces de lo que estás buscando, ¿no? Seguridad en tu inversión, buen rendimiento y que te devuelva algo para que tu dinero trabaje por ti. Muy claro, mi Vic. Uno de los índices más famosos, me gustaría decir, porque sí es famoso, es el S&P 500, el Standard & Poor's 500. De eso hablaremos, pero en el próximo capítulo de Escala de Grises. ¿Te parece bien? Con mucho gusto, un placer. Mi nombre es Óscar Luna Farel. Esto es Escala de Grises dentro de Plaza Pública. Nos vemos en el siguiente.